La vez preguntó Buque a Nate mientras subían la escalera con Holiday a la Zaraga. Es mi hermana, no respondió Nate. Se fue un tiempo, pero ahora sé que ha vuelto a carrera. Y los dos niños y un perro subieron todo a correr el resto de la larga curva de la escalera. Yo nunca me había permitido añorar a Buckey por medio y que viera mi imagen en un espejo o en el tapón de una botella como todos los demás. Trataba de protegerlo. Es demasiado pequeño, le dijo a Fanny. ¿De dónde crees que salen los amigos imaginarios? Los dos niños se quedaron un momento sentados bajo el calco enmarcado de una limpia que colgaba al lado de la puerta de la habitación de mis padres. Era de una tumba de un cementerio de Londres. Mi madre nos había contado a Lindsay y a mí cómo mi padre y ella habían querido colgar cuadros a las paredes y una anciana que había conocido en su luna de miel les había enseñado a hacer socalcos de lápidas en latón para cuando yo cumpla los 10 años. Habían debajo al sótano la mayoría de los calcos de las marcas que habían dejado en nuestras paredes de barrio residencial. Habían sido sustanciadas por alegres grabados que pretendían estimular a los niños. Solo a Cincey y a mí nos encantaban los calcos, sobre todo lo que esta aparte. Tenía Nate y Buckey encima de sus cabezas. Lindsay y yo tumbábamos en el suelo debajo de él. Yo fingía que era el caballero que representaba a Holiday. El perro fiel se acurrucaba a mis pies. La Lindsay era la esposa de que había dejado atrás. Siempre acabábamos riendo a carcajadas por muy serias que empezáramos. Lindsay le decía al caballero muerto que esa esposa tenía un continuar, viendo que no podía quedarse atrapada en el resto de su vida por un hombre paralizado en el tiempo. Yo reaccionaba de manera tormentosa y enloquecida, pero nunca duraba mucho. Al final, ella describía a su nuevo amante, el gordo carnicero que le regalaba trozos de carne de primera calidad. Y él a Gil Herrero que le hacía ganchos. Estás muerto, caballero, decía. Es hora de decir con mi vida. Anoche entró y me besó en la mejilla, dijo Buckey. No lo hizo, no, sí lo hizo, es en serio, sí se lo has dicho a tu madre. Es un secreto, dijo Buckey. Susie me ha dicho que aún no está preparada para hablar con ellos. ¿Quieres ver otra cosa? Claro, dijo Nate. Los dos levantaron para dirigirse al lado de la casa reservada para los niños, dejando a Holiday durmiendo bajo el calco. Ven a ver esto, dijo Buque. Estaban a mi habitación. Lindsay se había llevado a la foto de mi madre. Después de pensárselo bien, también había vuelto en busca de una chapa de Hyperdipe Sai Love. Es la habitación de Susie, dijo Nate. Bugen se llevó los dedos a los labios. Había visto a mi madre hacerlo cuando quería que nos estuviéramos callados y ahora quería eso de Nate. Se tumbó
boca abajo y hizo gestos y Nate para que lo siguiera y se retorcieron como Holiday para abrirse. Pasó entre las barras de polvo desde debajo de mi cama hasta mi escondite secreto en la tela que cubría la parte inferior de los muebles. Había un agujero y era dentro del donde yo guardaba las cosas que no quería que nadie viera. Tenía que protegerlo y Holiday lo arañaría para intentar arrancar los objetos. Eso era exactamente lo que había ocurrido 24 horas después de que yo desapareciera. Mis padres habían registrado mi habitación esperando encontrar una nota aclaratoria y habían dejado debajo de la puerta abierta al salir. Holiday se había levantado y el regaliz que yo guardaba allí desparramado debajo de mi cama estaban los objetos que yo había escondido y Bucket y Nate solo reconocieron una. Bucket desenvolvió un viejo pañuelo de mi padre y allí estaba la ramita ensangrentada y manchada. El año anterior se le había tragado a Bucket de 3 años. Nate y él se habían dedicado a meterse piedras por la nariz en nuestro patio trasero y Bucket había encontrado una ramita bajo el roble al que mi madre estaba a un extremo de la cuerda de tender. Se la metió en la boca como si fuera un cigarrillo. Yo le observaba desde el tejado al lado de la ventana de mi habitación donde me había sentado y pintarme las uñas de los pies con el brillo morado de Clarissa y leer Seventeen. Yo estaba perpetuamente encargada al vigilar a mi hermano pequeño. Lindsay no era lo bastante mayor. Creían que además ella era un futuro cerebro, lo que significaba que gozaba de libertad para pasarse esa tarde de verano, por ejemplo, dibujando un corto detalle, el ojo de una mosca de papel milimetrado con sus 130 lápices de colores prisma. Fuera no hacía demasiado calor a pesar de que era verano y me proponía dedicar mi encierro en casa ebreyénse. Había empezado por la mañana duchándome, levantándome el pelo y haciéndome vaos. Es el tejado que me había secado el pelo y el aire me había puesto loca y me había aplicado 2 capas de brillo morado. Cuando una mosca se pasó en el aplicador de frasco, oí a Nate hacer ruidos desafiantes y amenazadores y miré la mosca con los ojos entornados para distinguir todos los cuadrantes de sus ojos. Y Lindsay colocaba de dentro de casa. Me llegaba una brisa que agitaba los flecos de los vaqueros contra mis muslos. Sucie, gritaba Nate. Bajé la vista y vi a Bucket tumbando el suelo. Ese era el día de que yo siempre explicaba a Holly cuando hablábamos de rescate. Yo lo que creía posible, a ella no. Me di la vuelta en las piernas del aire y entré apresuradamente por la ventana abierta, colocando un pie en el taburete de la máquina de coser y el otro justo adelante de la alfombra a cuadros, y luego me puse de rodillas y salí disparada como una atleta que toma impulso en los tacos de salida.
Eché a correr por el pasillo y me deslicé por la barandilla de la escalera, cosa que tenía prohibida. Llamé a Lindsay y dijo, me olvidé de ella. Salí corriendo al patio trasero por el porche cubierto de tela metálica y salté la cerca del perro hasta el roble. Buque se ahogaba y se sacudía. Lo cogí en brazos y enconade a la lanza, a la saga. Lo llevé al garaje donde estaba el valioso Mustang de mi padre. Había visto mis padres conducir y mi madre me había enseñado a ir marcha atrás. Senté a Bucky en el asiento trasero y cogí las llaves para maceta vacía donde las escondía mi padre y me dirigí a toda velocidad al hospital. Me cargué el freno de mano, pero a nadie pareció importarle. Si ella no hubiera estado allí, habría pedido un hijo pequeño. Había dicho más tarde el médico a mi madre. La abuela Lynn predijo que yo iba a tener una vida larga porque había salvado la de mi hermano. Como de costumbre, la abuela se equivocó. «Guau», dijo Nate, la ramita en la mano, asombrado de cómo se había enrojecido la sangre roja. «Sí», dijo Buck, que se revolvió el estómago al recordar lo que doloroso había sido y cómo habían cambiado las caras de los adultos alrededor de su enorme cama de hospital. Solo las había visto tan serias en otras ocasiones, pero mientras estuvo en el hospital los ojos de todos habían mostrado preocupación y luego habían dejado de hacerlo, inundados de tanta luz y alivio que se había sentido arropado, mientras que ahora los ojos de nuestros padres se habían vuelto mates y no reflejaban nada. Ese día en el cielo me mareé, volví dando tumbos al cenador y abrí los ojos de golpe. Estaba oscuro y al otro lado había en el edificio grande en el que nunca había estado. De pequeña había leído James y el melocotón gigante, y el edificio era como la casa de sus tíos, enorme, oscuro y victoriano. En el tejado había una especie de plataforma con la balaustrada. Por un momento, mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, me pareció ver una larga hilera de mujeres de pie en la plataforma señalándome, pero enseguida vi algo más. Unos cuervos se habían pasado de hilera con ramitas retorcidas en los picos. Cuando me levanté para ir a mi duplex, emprendieron el vuelo y me dirigieron. ¿Me había visto realmente mi hermano o no era más que un niño pequeño diciendo bromitas mentirosas? Durante 3 meses el señor Hyber soñó con edificios. Vio una parte de Yugoslavia donde la vivencia con techo de paja construida sobre pilotes dejaban pasar torrentes de agua que corrían debajo encima, en el que había un cielo azul a lo largo de los fiordos y en el oculto valle de Neruga vio iglesias de madera cuyas vigas habían sido talladas por constructores de barcos vikingos. Dragones y héroes colosales hechos de madera, pero en el que más a menudo parecía en sus sueños era una catedral de prolongada, la iglesia de la Transfiguración,
y se fue ese sueño de favorito en el que tuvo la noche de mi asesinato y las noches que siguieron hasta que regresaron los demás del sueño en movimiento, los de las mujeres y las niñas. Yo podía retroceder en el tiempo hasta ver al señor Hyber en los brazos de su madre mirando por encima de una mesa cubierta de cristales de colores. Su padre lo clasificaba en momentos por forma y tamaño, escuchara y peso. Con sus ojos de joyero examinaba con detenimiento cada muestra de busca de grietas, y ojos de joyero examinaba detenimiento grietas de perfectos, y George Iver volvía en tensión de única joya que volcaba el cuello de su madre, gran pieza volada de ámbar engastada de plata, dentro de la cual había una mosca entera de perfecto estado constructor. Era todo lo que decía el señor Hyber de pequeño. Luego dejó de responder la pregunta de un trabajador en que trabajaba su padre, como iba a decir que trabajaba en el desierto y construía cabañas con cristales rotos y de madera vieja. Le explicaba a George Hyber lo que distinguía a un buen edificio, en cómo asegurarte de que construías cosas que iban a durar, de modo que eran los viejos cuadernos de bocetos de su padre lo que miraba el señor Hyber cuando regresaban los sueños. El movimiento se sumergía en las imágenes de otros lugares y otros mundos, esforzándose por querer lo que no quería, y luego empezaba a soñar con su madre. La última vez que lo había visto corriendo a través de un campo a los lados de la carretera, iba vestida todo de blanco, con sus pantalones ceñidos blancos y con una camisa blanca de cuello de Parco. Su padre y ella habían discutido por última vez en el coche Caldero a las afueras del Trump Cosqueneses, Nuevo México, y luego él la había obligado a bajarse del coche. George Hyber se había quedado totalmente inmóvil en el asiento trasero, con los ojos como platos y más petrificados que asustando, observándolo todo lo que hacía. Entonces, a cámara lenta, ella había corrido sin parar hasta que su cuerpo blanco, delgado y fijal había desaparecido, mientras su ojo aferraba al collar de ámbar que ella se había arrancado del cuello para dárselo. Su padre se había quedado mirando la carretera. Ya se ha ido mi hijo, había dicho, no volverá. Mi abuela llegó a la víspera de mi funeral en su habitual estilo. Le gustaba alquilar luminosas y venir del aeropuerto bebiendo champán envuelta en lo que llamaba su grueso y fabuloso animal en abrigo de división, que se había comprado de segunda mano en el mercadillo de la iglesia. Mis padres no lo habían invitado, sino más bien incluso por si quería estar presente. A finales de enero, el director Caden había propuesto la idea. Será bueno pero sus hijos y para todos los alumnos del colegio, había dicho, y se había encargado de organizar la ceremonia a nuestra iglesia. Mis padres se comprobaban como sonámbulos, respondiendo a sus preguntas afirmativamente, asistiendo con la cabeza a flores y o a altavoces. Cuando mi madre se le mencionó a su madre
por teléfono se sorprendió a oír las palabras: voy a ir, pero no tienes por qué hacerlo, madre. Hubo un silencio en el extremo de la línea de mi abuela. Abigail dijo: es el funeral de Susan. La abuela Lynn hacía envergonzar a mi madre y empeñarse en pasear con sus gastadas pieles por el vecindario y hacer asistido en una ocasión a una fiesta de una urba de la ubicación marido que tenía una grueso colgante, una man de vecinos de una manera ahora hoy cuenta a intentar entender mejor a su hija, aún mal calculado dar vueltas a un triste baile sin pareja. Jackie, dijo mi abuela, la acercante de mis padres que estaban en el porche delantero. Necesitamos un trago fuerte. Entonces vio a Lindsay a escabullirse escaleras arriba para ganar unos pocos minutos antes de los saludos esclavir de rigor. Los niños me odian, dijo, y se le helado la sonrisa de dentadura perfecta y blanca. Madre, dijo mi madre, y yo que zambullirme en los océanos llenos de perdida de sus ojos. Estoy seguro de que Lindsay solo ha ido a ponerse presentable. Algo imposible en esa casa, dijo mi abuela. Lindsay, dijo mi padre, esa casa ha cambiado desde la última vez que estuve aquí. Te serviré una copa, pero te pido que la respetes. Tan encargador como siempre, Hat, dijo mi abuela. Cogió el abrigo de mi abuela. Habían encerrado a Holiday en el estudio de mi padre. En cuanto Bucken había gritado desde su puesto en la ventana del piso de arriba, la abuela, mi hermano, alardeada delante de Nate o de quien lo escuchaba, de que su abuela tenía los coches más grandes del mundo entero. Estás muy guapas, madre, dijo mi madre, y cuando mi padre no podía oírla, mi abuela preguntó: ¿cómo está él? Lo estábamos sobrellevando, pero es duro, sigue murmurando cosas sobre el hombre que lo ha hecho. Sigue creyendo que fue él. Sí, os demandaría, lo sabes, dijo ella. No se lo ha dicho a nadie aparte de la policía. No sabía de que mi hermana estaba sentada en el alto de la escalera y no debe hacerlo. Comprendo que necesite echarle la culpa a alguien, pero Lynn Seven a Martini, preguntó mi madre presentando al vestíbulo. ¿Qué vas a tomar tú? Esos días no bebo, la verdad, respondió mi madre. Ese es un problema y yo voy yo. Tenéis que decirme dónde están las bebidas fuertes. Sin su grueso y fabuloso animal, mi abuela, pero como un palillo pasar hambre, como era como lo llamo cuando se consoló. En los 11 años tenías que pasar hambre, cariño, antes de que te sienten demasiado tiempo. Las cárceles infantiles son sinónimo de fealdad. Ella y a mi madre habían discutido sobre si yo era la bastante mayor para tomar Becedrina. Su salvador personal lo llamaba a ella, como cuando decía: le ofrezco a tu hija mi salvador personal y tú se lo niegas.
Cuando yo volví, todo lo que hacía mi abuela estaba mal, pero sucedió algo extraño cuando llegó a ese día en su luminosa alquilada. Abrió la puerta de nuestra casa y encontró sin llamar con toda su odiosa elegancia. Estaba trayendo de nuevo luz. ¿Necesitabas ayuda? Abigail dijo como después de comer la primera comida de verdad de que mi madre había cocinado desde desaparición. Mi madre se quedó perpleja, se había puesto sus guantes azules y llenando el irrigador de agua gabonosa y disponía a lo largo de los platos. Lindsay iba a secarlos, ponía en su madre suponía que su madre pediría a Hat que lo sirviera su copa de después de comer. Eres muy amable, madre. No tiene importancia, dijo ella. Voy corriendo por mi bolsa mágica o no, o decir a mi madre en el susurro, si la bolsa mágica, dijo Lindsay, que no iba abierto por la boca en toda la comida. Por favor, madre, protestó mi madre cuando volvía la abuela Lynn. Muy bien, niños, quitad la mesa y traed aquí a vuestra madre. Voy a maquillarla. Estás loca, madre, tengo que lavar todos esos platos. Abigail, dijo mi padre, no puedo que a ti te incite a beber, pero a mí no me va a acercar con todos esos instrumentos de tortura. No estoy bebido, replicó él. Pues está sonriendo, dijo mi madre, demandando. Entonces dijo la abuela Lynn: Buque, coge a tu madre de la mano y arrástrala hasta aquí. Mi hermano la compalació. Le divertía ver a su madre recibir órdenes. Abuela Lynn, preguntó Lindsay, ¿son tímidas? Buque conducía a mi madre a una silla de la cocina que mi abuela había colocado delante de ella. ¿Que puedes enseñarme a maquillar? Cielo santo, alabado sea el Señor. Sí. Mi madre se sentó y Buken se subió a su regazo. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Estás riéndote? Bien, mi padre sonrió. Así se era. Reía y lloraba a la vez. Susie era una buena chica, cariño, dijo la abuela Lynn. Como tú no hizo nunca pausa. Ahora levanta la barbilla y deja que eche un vistazo a esas bolsas que tiene debajo de los ojos. Bunker se bajó y se sentó en una silla. Esto es un residador de pestañas, Lindsay, instruyó la abuela. Todo esto está enseñé a mi madre. Carissa tiene uno, dijo Lindsay, y mi abuela colocó los extremos de goma de rizador a cada lado de las pestañas de mi madre, y ésta, sabiendo cómo funcionaban, alzó los ojos. ¿Hasta estaban en clase, Isa?, preguntó mi madre. La verdad es que no, dijo Lindsay, siempre está con Brian Nelson. Se han saltado suficientes clases para que los expulsen 3 días. No esperaba eso de Clarissa, dijo mi padre. Tal vez no fuera la manzana más sana del cesto, pero nunca me metía en líos cuando me lo cruzó. Presta la marihuana. Espero que no te dé por eso, dijo la abuela Lynn. Apuró en su se ven, dijo
dejó el vaso de la mesa con el golpe. Ves, Lindsay, cómo las pestañas rizadas hacen más grandes los ojos de tu madre. Lindsay trató de imaginar sus propias pestañas, pero en su lugar vio las pobladas y brillantes pestañas de Samuel Hacker. Cuando acercó la cara a lo suya para besarla, se le dilataron las pupilas, palpitando con ferocidad de calor. Oliva, ¿me dejas sin hablar? Sin habla, dijo la abuela, y se puso en jarras con los dedos de una mano todavía enganchados en el cizador. Que Lindsay Salmón, tú tienes novio, dijo la abuela, anunciándolo a los presentes. Mi padre sonrió y de pronto le caía bien la abuela. A mí también, no, replicó Lindsay. No, abuela, mi abuela estaba a un poco de hablar cuando mi madre susurró: sí lo tienes, Dios te bendiga, cariño, dijo mi abuela. Debes tener novio. En cuando acabe con tu madre voy a hacerte el magnífico tratamiento de la abuela Lynn Cat para prepararme una aperiti. Una perriti es algo que empezó mi madre. No me contradigas, Abigail. Mi abuela agarró una trompa, dejó al lince como un payaso y como mi abuela dijo para sí una ramera de la mejor clase. Mi padre acabó de lo que ella describió como sutilmente embriagado. Lo más asombroso de que mi madre se fue a la cama dejando los platos en el fregadero. Mientras todos dormían, Lindsay se observó en el espejo del cuarto de baño. Se quiso parte de colocarte, se frotó los labios y recorrió con los dedos de partes hinchadas y decían depiladas de sus cejas anteriormente probadas en el espejo. Vio algo diferente que yo también vi: una adulta capaz de velarse por sí misma. Debajo del maquillaje estaba la cara de que ella siempre había identificado como a la gente en mí. El lápiz de labios y el delineador de ojos habían definido el contorno de sus fracciones que estaban en su cara como piedras preciosas importadas en algún lugar lejano donde los colores eran más intensos de los que se habían visto alguna vez en nuestra casa. Esa era cierto lo que decía nuestra abuela: el maquillaje hacía resaltar el azul de sus ojos. Las cejas depiladas cambiaban la forma de la cara. El colorete marcaba los pómulos, esos pómulos que nunca están de las marcas señalados mi abuela, y los labios prácticos. Sus expresiones faciales hizo un mohín, besó, sonrió la ceja y la oreja a oreja, como si ella también se hubiera tomado un cóctel, y debajo de la mirada fingió cerrar como una niña buena, pero miró con un ojo para verse la cara de nuevo de buena. Luego se fue a la cama y durmió poco boca arriba para no estropear en su nueva cara. La señora Butey La señora Butey Untermeyer
Era la única persona muerta que habíamos visto mi hermana y yo. Se vino a vivir con su hijo a nuestra urbanización cuando yo tenía 6 años y Lindsay 5. Mi madre decía que había perdido mi parte del cerebro y que a veces se marchaba de su cama y no sabía dónde iba. A menudo terminaba en nuestro patio delantero debajo del cornejo, mirando hacia la calle como si esperara un ataúd. Mi madre la invitaba a sentarse en nuestra cocina y preparaba té para las dos, y después de calmarla llamaba a su hijo para decirle todo estaba. A veces lo había sin nadie en casa y la señora Westerger se sentaba a nuestra mesa de la cocina y se quedaba mirando en el centro durante horas. Se quedaba allí hasta que volvíamos al colegio. Sentada nos sonreía, a menudo llamaba Lindsay Natalie y enlargaba una mano para aceitársele el pelo. Cuando murió su hijo único, a mi madre, a que nos llevaba a Lindsay y a mí al funeral, mi madre parecía tener un cariño especial a sus hijas. Escribió un funeral. Mi madre ni siquiera sabía cómo llamaba mamá Gimoteo Lindsay, mientras nuestra madre anotaba el infinito número de botones redondos del abrigo de Lindsay. Otro regalo poco práctico de la abuela Lynn, pensó mi madre, al menos te llamaba de alguna manera. Digo, era después de Semana Santa y había habido una ola de calor primaveral. La nieve del invierno se había fundido, menos la más obstinada, y en el cementerio de la iglesia donde se celebraba un funeral de una señora Utemeyer todavía se aferraba a la base de las lápidas, mientras cerca asomaban los primeros renúnculos. La iglesia era lujosa, de un católico subido, había dicho mi padre en el coche, y a Lindsay y a mí nos pareció muy gracioso. Mi padre no había querido ir, pero mi madre estaba tan embarazada de buque que no cabía detrás del volante. Estaba tan incómoda de mayor parte del tiempo que evitábamos estar cerca de ella de temor a que nos sometiera a su servidumbre, pero su embarazo le permitió escapar de algo sobre lo que Lindsay y yo hablábamos y sin durante semanas, y con lo que soñábamos hasta mucho tiempo después. La visión del cadáver, yo veía que mis padres no querían que ocurriera, pero el señor Utemeyer vino derecho a nosotras dos en cuanto llegó el momento de desfilar por delante del ataúd. ¿A cuál de las dos llamadas, Natalie?, preguntó. Nos quedamos mirándolo. Yo señalé a Lindsay. Me gustaría que os acercaras a decirle adiós, dijo. Olía en un perfume más dulzón en el que se ponía a veces mi madre, en el punzante olor en la nariz, junto a la sensación de verme excluida de. Me dieron ganas de llorar. Ven tú también, me dijo, alargando una mano para que lo escoltáramos por el pasillo. No era la señora Utemeyer, era otra persona, pero al mismo tiempo sí que era una señora Utemeyer. Traté
de clavar la mirada en los brillantes anillos dorados en sus dedos. Madre, dijo el señor Untermeyer, te he traído a la niña a la que llamabas Natalie. Lindsay y yo reconocimos más tarde que habíamos esperado que la señora Untermeyer hablara, que habríamos decidido cada una por su cuenta, que si lo hacía habíamos recogernos de la mano y echar a correr como locas. Un par de insoportables segundos después todo terminó y él volvió a dejarnos con nuestros padres. No me sorprendí mucho la primera vez que vi al señor Booker Untermeyer en el cielo, ni me chocó como Holly y yo la encontramos paseando cogida de la mano de una niña pequeña y rubia que nos presentó como su hija Natalie. La mañana de mi funeral, Lindsay se quedó todo lo que pudo en su habitación. No quería que mi madre viera que seguía maquillada hasta que fuera demasiado tarde para hacer lo que le base la cara. Se había convencido también de lo que pasaba. Nada se cogía en un vestido de un armario que a mí no me importaría, pero está extraño verlo. Abrió la puerta de mi habitación una cámara acorazada de hacía el mes de febrero, que era visitar cada vez más a menudo, aunque nadie, ni mi madre, mi padre, ni Buque ni Lindsay confesaba haber entrado, acogido cosas que no tenían pensado devolver. Hacían la vista gorda de los rastros que dejaban todos los que habían a verme allí. Echaban la culpa de cualquier alteración a Holiday, aunque te fuera imposible achacársela a él. Lindsay quería estar guapa para Samuel. Abrió las puertas dobles de mi armario y contempló el desorden. Yo nunca había sido lo que dice ordenada, de modo que cada vez que mi madre nos decía que arregláramos la habitación, tenía dentro del armario de cualquier modo lo que había en el suelo, escondida de la cama. Lindsay siempre se había querido la ropa de que yo entregaba y que ella siempre heredaba. Hola, guau, susurró hacia la oscuridad del armario. Se dio cuenta con una mezcla de remordimientos y alegría de que todo lo que veía entre ella ahora es suyo. Hola, toc, toc, dijo la abuela Lynn. Lindsay dio un brinco. Perdona que no te moleste, cariño, dijo. Me ha parecido oírte aquí dentro. Mi abuela llevaba uno de los vestidos de Hat Kennedy con los llamada. Mi madre nunca había comprendido por qué, a diferencia del resto de la familia, su madre tenía caderas y podía ponerse un vestido de corte de reto que incluso a sus 62 años se quedaba como un guante. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Lindsay. Necesito que ayudes en la cremallera. La abuela Lynn se volvió a Lindsay y vio lo que nunca había visto en nuestra madre: la parte posterior del sostén negro y la parte superior de combinación de la abuela Lynn. Dio un par de pasos. Nena se separaba de nuestra abuela y, tratando de no tocar
nada más que la cremallera y la subió y el corchete de arriba, añadió la abuela Lin Llegas, y el cuello de nuestra abuela olía a polvos del talco y al Chanel. Número 5 es una de las razones para tener un hombre. No puedes hacer otra cosa tú sola. Lindsay y era tan alta como una nueva abuela y seguía creciendo. Al coger el corchete con ambas manos, vio los finos mechones del pelo rubio teñido con la nuca. Vio el desodo vello grisáceo que le cubría la espalda y el cuello. Abrochó el vestido y se quedó donde estaba. Olvidó cómo era, dijo Lindsay, que la abuela Lynn se volvió. No logró acordarme, ¿sabes? Dijo Lindsay, me refiero a su cuello. Lo miré alguna vez. Oh, cariño, ven aquí, dijo la abuela Lynn, abriendo los brazos de Lindsay y volvió hacia el armario. Necesito estar guapa, dijo. Eres guapa, dijo la abuela Lynn. Lindsay se quedó sin aliento y dijo no. Así a la abuela Lynn era repartir cumplidos. Cuando llegaban era como un regalo inesperado. Vamos a encontrarte un bonito conjunto, dijo la abuela Lynn, y se acercó a grandes zancadas a mi ropa. Nadie sabía rebuscar entre flechas como la abuela Lynn. En las raras ocasiones que veía vernos el comienzo de curso, salía a comprar con nuestros manos. Maravillábamos la observar sus hábiles dedos tocar las flechas como si fueran teclas. De pronto vacilaba solo un instante, secaba un vestido o una camisa o lo sostenía en alto. ¿Qué os parece?, preguntaba. Siempre era perfecto. Mientras observaba, mientras prendas sueltas las sacabas y las colocabas sobre el torso de mi hermana. Dijo, tu madre está falta, Lindsay, nunca la he visto así. Abuela, chis, estoy pensando, sostuvo en alto. Mi vestido favorito para ir a la iglesia era de algodón oscuro, de un cuello a lo Peter Pan. Me gustaba sobre todo porque la falda era tan larga que podía sentarme con las piernas cruzadas en el barco y estirar el dobladillo hasta el suelo. ¿Donde consiguió este saco?, preguntó su padre. También estaba fatal, pero si él más menos furioso sobre el hombre. Le preguntabas a mamá. Ella se puso rígida al oír la pregunta. ¿Qué hombre?, le preguntaste a mamá. Si papá seguía creyendo que ese hombre lo había hecho. ¿Qué hombre? Boila. La abuela Lynn sostuvo en alto un costo vestido azul marino que mi hermana nunca había visto. Era la clásica. Es demasiado corto, dijo Lynn. Estaba pasmada con su madre. Dijo la abuela Lynn, que hay debajo de su hija comprarse algo tan elegante. Mi padre gritó desde el pasillo que nos esperaba a todos abajo en 10 minutos. La abuela Lynn se apresuró, ayudó a Lindsay a ponerse el vestido por la cabeza. Corrieron justas a la habitación de Lindsay en busca de zapatos, y por lo último de los pasillos bajó la luz del techo de arreglo. La raya del rímel terminó con unos toques de colorete que le aplicó en sentido ascendente en cada mejilla. No fue
hasta que mi abuela bajó a mi madre, comentó lo corto que era el vestido de Lindsay, mirando con recelo a la abuela Lynn cuando mi hermana y yo de Lindsay mirando con recelo a la abuela Lynn cuando mi hermana y yo caímos en la cuenta que la abuela que iba a la cara lavada se sentó a la abuela Lynn y preguntó qué hacía cuando no tienes tiempo para ponerte colorete. Esto les da un poco de mi vida, respondió ella, y Bunker la copió y se pellizcó las mejillas. Samuel Hiker estaba junto a las piedras que delimitaban el sendero que conducía a la puerta de la iglesia. Iba vestido completamente de negro y a su lado estaba su hermano mayor, Hal, con la machacaba cazadora de cuero que Samuel había llevado el día de Navidad. Su hermano era una copia de Samuel, el más moreno, tenía la cara bronceada y curtida de ir un moto a toda velocidad a las carreteras rurales. Cuando mi familia se acercó, Hal se volvió rápidamente y se alejó. Este debe de ser Samuel, dijo mi abuela. Yo soy la abuela mala. Entramos, dijo mi padre. Me alegro de verte, Samuel. Lindsay y Samuel entraron los primeros mientras mi abuela se quedara atrás en la caminaba de otro lado de mi madre, un nido de detective. Fennerman estaba junto a un urbal con un traje que tenía todo lo espero de cristal. Saludo a mis padres de la cabeza parecido no apartar los lujos de mi madre. ¿Nos acompaña? Preguntó mi padre. Gracias, dijo él, pero solo quiero estar cerca. Se les agradecemos. Entraron en el estatua de vestíbulo de iglesia. Yo quería restar por la espalda de mi padre, rodearle el cuello, de hablarle en susurros al oído, pero ya estaba allí pero en cada grieta se había despertado resacoso y se había dado media vuelta en la cama para observar la respiración como profunda de mi padre, de mi madre contra la almohada. Su encantadora mujer, su encantadora niña, sintió deseos de ponerle una mano en la mejilla para apartarle el pelo negro de la cara, besarla, pero mientras dormía estaba tranquila. Él no se había despertado ni una sola mañana desde mi muerte sin ver el día como algo que sobrellevar, pero la verdad era que el día funeral no iba a ser peor, al menos era sincero. Era un día en la giraba en torno de lo que están absortos, lo tenía mi ausencia. Ese día no iba a tener que fingir que volvía a la normalidad, fuera de cual fuese. Ese día podía llevar su dolor con la cabeza alta, la misma que Abigail, pero sabía que aun cuando ella se despertara, él pasaría el resto del día sin mirarla, la verdad, a ver la mujer que había creído que era antes del día que les habían dado la noticia de mi muerte. Después de casi 2 meses lo conocían. De eso dibujaba en el corazón a todos menos el de mi familia, en el de Ruth. Ella llegó a su padre, se quedó en el pie en un rincón cerca de la vitrina donde guardaban un cáliz utilizando durante la Guerra de la Independencia norteamericana, durante la cual habían convertido la iglesia en hospital. Los señores Dewey, que
charlaban con ellos encima del escritorio en su casa. La señora Dewey tenía un poema de Ruth y el lunes se proponía ir con el asesor psicológico. Era un poema sobre mí. Mi mujer parece estar de acuerdo con el director Caden, decía mi padre de Ruth, en el que el funeral ayudara a todos los niños a aceptarlo. ¿Y qué opina usted?, preguntó el señor Dewey. Creo que es mejor olvidar el pasado y dejar la familia tranquila, pero Ruby ha insistido en venir. Ruth vio la familia saludar a la gente y dijo él, me gusta él, espero el cementerio. Ah, niña, eres un ángel, dijo él. Vamos a sentarnos antes de que se acaben los buenos sitios. Clarissa estaba allí en el Brian Nelson de aire cohibido y que llevaba un traje de su padre. Se abrió paso hacia una familia y cuando el director Caden y el señor Bote la vieron se retiraron para dejar que se acercara. Ella estrechó primero la mano de mi madre. Hola, Clarissa, dijo él. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Y la señora Salmon, estamos bien, Clarissa, respondió él. Qué mentira más extraña. Pensé yo, ¿quieres sentarte a nuestros barcos reservados para la familia aún? Ella bajó la vista hacia sus manos. Está con mi novio. Mi madre entró como que trance y se quedó mirando fijamente a Clarissa a la cara. Clarissa estaba viva y yo no muerta. Clarissa empezó a atonar los ojos que ya taladraban y quizá huir. Luego vio el vestido dijo cogiendo el brazo a mi hermana. ¿Qué pasa, Clarissa?, replicó mi madre. Está nada, respondió ella. Volvió a mirar el traje y comprendió que no podía pedir que se le devolvieran. Abigail llamó a mi padre con una voz que estaba en sintonía con la ella en su cólera. Algo iba mal. La abuela Lynn, que estaba un poco más atrás, le gruñó un ojo a Clarissa. Acabó de fijamente guapa de estar Lindsay, dijo Clarissa. Mi hermana se sonrojó. La gente del vestíbulo empezó a moverse y a hacerse a un lado. Era el reverendo Trinch, que caminaba en sus vestiduras hacia mis padres. Clásica retrocedió para buscar a Brian Nelson. Cuando lo encontró y se reunió con él entre las tumbas. Racing, si no asistió, me dijo adiós a su manera, tirando mi foto, el retrato de estudio que yo le iba dando ese otoño. Acudrimó los ojos de esa foto y vio a través de ellos el fondo de ante veteado delante del cual había tenido que sentarse cada niño bajo un brillante foco. ¿Qué significaba estar muerto? Y preguntaba. Significaba atraviado, significaba paralizado, significaba desaparecido. Sabía que nadie era realmente solo. En las fotos sabía que en el que se le veían tan furioso y ni tan asustado como nunca. Estaba solo mientras miraba fijamente mi foto. Llegó a darse cuenta de algo que no era yo. Estaba en el aire que flotaba a su alrededor. Estaba en las frías mañanas que pasara ahora con Ruth. Estaba en el silencio, tiempo que pasaba solo estudiando. Yo era la niña que él había elegido besar.
quería ponerme en libertad de alguna manera, no quería ni quemar mi foto ni tirarla, prestó, tampoco quería mirarme más, lo vi guardar en la fotografía en una de las enormes volúmenes que poseían India, en los del que su madre presentaban flores frágiles que poco a poco quedaron reducidas en polvo. En el funeral dijeron cosas bonitas sobre mí, el reverendo Sting, del director Caden y la señora Dewey, pero mis padres aguantaron en el estado de atontamiento hasta el final. Samuel no paraba de aprender la mano de Lindsay, pero ella no parecía notarlo, apenas parpadeaba. Bucken se quedó sentado con un pequeño traje en el que había prestado para la ocasión, hace que había asistido a una boda el año anterior. Se movía inquieto en su asiento y observaba a mi padre. Fue la abuela Lynn quien hizo lo que más importante ese día durante el último himno, mientras mi familia se ponía de pie e incluso hacia Lindsay. Se susurró junto a la puerta: "¿Es ese Lindsay?", y miró justo detrás de Len Fenerman, que ahora cantaba dentro de la iglesia. Había un hombre del vecindario, iba vestido con ropa más informal que el resto, con unos pantalones caqui forrados de franela y una gruesa camisa también de franela. Por un instante Lindsay creyó reconocerlo, se miraron y de pronto ella se desmayó en medio del alboroto. Para entenderla, George Iver se escabulló entre las tumbas de la Guerra de la Independencia norteamericana que había detrás de la iglesia y se alejó allí sin que nadie se parara en él. Todos los veranos, en el simposio de talentos del estado, de los alumnos con talento del séptimo del noveno curso se incluían 4 semanas en una casa para, o al menos en eso me parecía de mí, haraganear por el bosque y exprimirse el cerebro unos a otros alrededor de una hoguera. Cantaban oratorios en lugar de camiones populares en las duchas. Los chicos se desmayaban por el físico de Hacker Amboise o el lóbulo frontal de Hong Kong Galbraith, pero hasta los talentos tenían sus camarillas. Estaban los marcianos de las ciencias y los cerebros matemáticos que formaban el peldaño superior, aunque socialmente algo tullido, de la escalera de los talentosos. Luego estaban las cabezas de la historia que se sabían de las fechas del nacimiento y de la muerte, que cualquier fuera historia de la que se hubiera oído hablar alguna vez, pasaban junto a los demás campistas, voceando periodos, gritos aparentemente sin sentido: 1969, 1821, 1770, 1831. Cuando Lindsay se cruzaba con ellos, respondía para sí. Napoleón Hill también estaban de maestros en saber arseno, cuya presencia entre los talentosos resultaba molesta a todos. Eran los chicos pareces que demostraban un motor y volver a mostrar sin necesidad de diagramas o instrucciones. Comprendían las cosas de una manera real, no teoriera,
y parecía traerles sin cuidarlo las noticias. Samuel era uno de ellos. Sus héroes eran Ruth, Richard Ferdinand y su hermano Al. Este había abandonado los estudios y ahora estaba a taller de reparación en motos que había cerca de la cima, donde tenía como cliente a toda clase de gente, desde los ángeles del infierno hasta la anciana que se paseaba en motocicleta por los aparca, apar- aparcamientos de su residencia para ancianos. Abundaba, vivía encima del garaje de los cerques y se llevaba a sus ligues a trastienda. Cuando la gente se preocupaba cuando iba a madurar, él respondía nunca, inspirado en el que cuando los profesores le preguntaban a Samuel qué quería ser de mayor, respondía no sé, acabo de cumplir 14. Casi con 15 años, Ruth Connor ya lo sabía. En el cobertizo que había detrás de una casa rodeada de los pomos de puertas a los quincalla que su padre había rescatado en las viejas casas destinadas a ser demolidas. Ruth se sentaba en la oscuridad y se concentraba hasta que le dolía la cabeza. Luego entraba corriendo en casa, cruzaba al cuarto de estar desde su padre, leía y subía a su habitación descriptiva de trompiezones, sus poemas, ser sucia después de la muerte en pedazos a su lado ahora, y a su favorito, el poema del que más orgullosa se tenía y que había llevado al simposio doblado y desdoblado tantas veces que los pliegues estaban a punto de romperse en el borde de la tumba. Su padre tuvo que llevarle en coche a simposio porque esa mañana, cuando salía en autocar, ella todavía estaba en cama con un agudo ataque en la gastritis. Estaba probando extraños regímenes vegetarianos y la noche anterior se había comido una col entera para cenar. Su madre se negaba a rendirse ante el vegetarianismo que Ruth había adoptado. Desde mi muerte no es sucia por el amor de Dios, exclamada, dejando caer delante de su hija solomillo de 2 dedos de grosor. A las 3 de la tarde, su padre se llevó en coche primero al hospital y luego al simposio, pasando antes por esa casa para recoger la bolsa del viaje que su madre había preparado, y debajo, al final del camino de entrada, mientras el coche entraba en el campamento, Ruth recorrió con la mirada multitud de chicos que hacían cola para recibir una chapa con su nombre. Vio a mi hermana en medio de un grupo de maestros. Lindsay había evitado a mi hermana poner su apellido en su chapa y había optado por dibujar en su lugar un pez. De ese modo no mentía exactamente, pero experimentaba conocer a algún chico de los colegios de los alrededores que no estuviera esperando de mi muerte, o que al menos no la relacionara con ella. Toda la privacidad había llevado el colgante del medio corazón a Samuel, le había llevado a la otra mitad. Les cohibía mostrarse afectuosos en público y no se cogían en la mano en los pasillos del colegio, ni se pasaban notas, ni se sentaban juntos a la hora de comer.
y Samuel la acompañaba a casa. El día que ella cumplió 14 años, se llevó una magdalena con una vela. Por lo demás, se fundían con el mundo dividido en sextos en sus cumpleaños. A la mañana siguiente, Ruth se levantó temprano, como Lindsay y Ruth deambulaba en el campamento de talentosos sin pertenecer a ningún grupo. Había participado en el paseo para amantes de la naturaleza y recogido plantas y flores de las que debía ayudar a poner nombre. Descontenta en las respuestas que le daba uno de los marcianos de las ciencias, decidió empezar a ponerles nombres. Ella misma dibujaba la hoja a la flor de su diario, apuntaba de qué sexo creía que era, que le ponía su nombre como Jim, y si era una planta de hoja simple o pasta, si era una flor aterciopelada. Cuando Lindsay se acercó al comedor, Run hacía cola para repetir huevos con salchichas. Había armado tanto revuelo para no comer carne en su casa que tenía que atenderme a ello, pero en el simposio nadie estaba al corriente del juramento que había hecho.